Muy buenas tardes, mi nombre es Francisco Enrique Maecha de Río. Estudio Administración de Empresas en la Universidad Nacional, en la UNAD. Me encuentro con el señor Jaime Enrique Maecha. Me va a colaborar respondiendo unas preguntas del taller de la cultura política. Buenas tardes, don Jaime. Buenas tardes, Francisco. A continuación vamos a responder la primera pregunta. ¿Qué diferencias y similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, diferencias entre Estado, nación y gobierno existen las siguientes. La diferencia entre el Estado es que el Estado es las instituciones que tiene, valga la redundancia, un Estado para llevar a cabo ciertas políticas, por ejemplo, alcaldías, gobernaciones. En este caso existen 32 departamentos que forman parte del Estado. Asimismo, la otra diferencia que existe es que la nación como tal es el núcleo general de todo lo que abarca la parte del Estado. Y el gobierno valga la redundancia, es el gobierno de turno. En este caso, por ejemplo, está el presidente, el doctor Duque, en el cual él tiene un gabinete de ministros y que se encargan de ejercer un gobierno bajo las políticas de Estado. Entonces, esas son las diferencias que existen. El gobierno es el que ejecuta las políticas de Estado en una nación. Segunda pregunta. Esas son las diferencias, perdón. Ahora vamos a ver la relación que tienen entre sí. Porque tienen relación y similitudes. Sí, señor. La relación que tienen entre sí es que no se pueden separar. El gobierno está en el Estado y la nación. Él se encarga de llevar a las políticas, la relación. Y las similitudes vienen siendo casi lo mismo porque son similares, o sea, también no se pueden separar, ellos tienen que trabajar igualito. El Estado, el gobierno trabaja con las políticas de Estado. Segunda pregunta dice, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Bueno, la diferencia que hay entre participación política y democracia. La diferencia es que la política como tal se debe hacer de manera democrática. Hay una diferencia grande. A veces se hace la política autoritaria de manera, como un ejemplo, Cuba y en este caso Venezuela. Es una política que no es democrática. Ya es una diferencia grande. Ahora, las diferencias que existen entre democracia y política es que la política se debe hacer de una manera que beneficie al conglomerado, al público. Y para eso, obviamente, que a través de la democracia se da de una manera más participativa, donde todos. Y la relación que existe también entre ellas es que cuando la política se hace con democracia, obviamente se va a beneficiar, pienso desde mi punto de vista, un mayor número de personas, la mayoría, o sea, va a ser más participativa, pueden haber opiniones, pueden haber controversias respetando las ideas de los otros. La siguiente pregunta, ¿cómo define política? Bueno, política es una ciencia del servir. La política se hace es para eso, para servir a un pueblo. Esa es la política. Desde mi punto de vista es que existen unos beneficios para un pueblo, que se lleve un bienestar para las comunidades, y no digo las comunidades más desfavorecidas, no, en general. Obviamente se necesitan que dentro de la política hayan garantías para todos los integrantes de un pueblo, de una nación. ¿Y cuál es la diferencia entre política y lo político? Bueno, la diferencia entre la política y lo político es que la política, como le decía anteriormente, es que está ahí. Y lo político es ya la persona como tal, de acuerdo a su forma de pensar o de ideología, que lleve esas políticas al bienestar.
Y a veces el político es esa persona que se encarga de llevar esas políticas. Puede estar equivocada, puede estar a favor, pero esa es la forma de la política. Señor Lebron, ¿qué elementos componen la cultura política? La cultura política, como desde su nombre lo indica, es como esas raíces, esos pensamientos, llámense religiosos, llámense culturales, creencias, hábitos, mitos, muchas cosas que se vienen desde nuestros antepasados. Entonces eso nos lleva a nosotros a ver que esa política, esa cultura política son las creencias. Hoy en día han venido mejorando mucho esa ciencia de la cultura política, pero en sí es la forma de pensar de los políticos o de los partidos políticos como vienen haciendo la política durante décadas y podemos decir siglos. La última pregunta dice, ¿qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? Bueno, los elementos que indican ser ciudadano es que la persona, por ser ciudadano de un pueblo, llamémosle de una nación, en este caso de Colombia, le da un estatus un ejemplo, una ciudadanía. Y los elementos, pues vemos que podemos decir que son esos pensamientos del diario vivir. Y con respecto a los deberes que tiene el colombiano, es que él tiene un deber de elegir, o sea, en este caso podemos nosotros cumplir con la normatividad, que hay una norma o la constitución de normas, que es la constitución política, y obviamente bajo esa constitución él tiene derecho a elegir, pero también él tiene unos deberes, ¿sí? Unos derechos y unos deberes. El derecho es que el deber es de elegir, él puede elegir, pero también tiene un derecho de ser elegido. Cualquier persona puede postular su nombre para un cargo de una corporación pública. Entonces, como tal, nosotros tenemos el deber de elegir, pero también tenemos un derecho que nos lo da la Constitución colombiana, es de postular nuestros nombres para ser elegidos en cualquier cargo de corporación pública. Bueno, eso es por hoy. Muchísimas gracias, don Jaime, por permitir responder esas preguntas del taller de cultura política. Francisco, a usted muy amable, gracias por haberme invitado y una feliz tarde.